cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea y de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Amén. Dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de repente, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volviendo los pastores glorificaban y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como les habían dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron todos los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será santo al Señor. Y para ofrecer, gloria a Dios, conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Me prenden la luz, por favor? Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él.
Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén, Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran Jesús, José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaban, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció 3 días después, le hallaron en el templo, sentado al medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Amén. Le invito, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Habla nuestras vidas. Habla nuestras vidas. Prepara nuestros oídos. Prepara nuestros oídos. Nuestra mente. Y nuestro corazón. Y nuestro corazón. Déjanos entender tu palabra. Déjanos entender tu palabra. Que este mensaje que tienes hoy para nosotros. Que este mensaje que tienes para nosotros. Nunca se borre. Nunca se borre. Que quede escrito en la tabla de nuestro corazón. Que quede escrito en la tabla de nuestro corazón. Señor, permite. Señor, permite. Que a partir de hoy. Que a partir de hoy. Seamos diferentes. Seamos diferentes. Conforme a tu voluntad. Conforme a tu voluntad. Usa, Señor, los labios que tienes que usar. Usa los labios que tienes que usar. Y sea tu Espíritu Santo el que hable en nuestras vidas. Y que sea el Espíritu Santo el que hable en nuestras En vidas. el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso, gloria a Dios. ¡Cristo! Tome su asiento. Usó ¡Gloria! Gloria. Mire, dice la palabra de Dios. Una mujer virgen, una mujer que no era casada, que nunca había tenido relaciones, fue visitada por un ángel, el ángel Gabriel, y le dijo: Mujer, has hallado gracia delante de Dios. Dios te ha escogido para que seas tú la madre del Hijo de Dios, para que en ti sea engendrado el Hijo de Dios. Ella dijo: pero ¿y cómo si yo no tengo marido? Dice la Biblia que estaba desposada, quiere decir que ella tenía un compromiso. Una mujer y un hombre se desposaban y en todo un año no vivían juntos, no tenían relaciones, era para conocerse. Allá no hay noviazgos. Israel no habla de noviazgos, allá no hay novios. Tú te desposas con una mujer, ya hiciste tu compromiso y tienes un año para tratarla, para conocerla, para que se den a conocer. En ese año el hombre le dice a la mujer: mira, yo quiero hacer esto, quiero tener mi casa así, te voy a tener coche, te lo voy a cambiar cada año, voy a tener una niñera que te ayude con los hijos, todos sus proyectos. Y la joven le dice: sí, pero además también quiero esto y quiero esto. Ese año es para ponerse de acuerdo. Así que María ya tenía un compromiso con José, pero María no vivía con José. No eran esposos todavía, estaban comprometidos. Pero dice la Biblia entonces, a partir de donde empezamos a leer, que cuando ya se juntaron, cuando ya se casaron, ella ya venía embarazada. Ella ya tenía un embarazo. En el Evangelio según San Mateo dice la palabra que José, no queriendo difamar a María, pensó en dejarla secretamente. Porque si una mujer quedaba embarazada antes de casarse, la mataban a piedrazos. Ese era el riesgo que corrió María. Entonces José no quería que eso le pasara a María y por eso quería dejarla en secreto. Pero el ángel de Dios le dijo: no temas recibir a María por mujer, porque lo que hay en su vientre es de Dios. Amén. Bueno, pero aquí nos dice:
María y José tuvieron que venir de donde vivía José, de Judea, hasta Belén. El Señor nació en Belén, ¿verdad? El Señor Jesús. Cuando llegaron ahí no había posada y conocemos la historia. Se metieron, no era en una chocita como nosotros pensamos, sino en una cueva. Y en esa cueva los judíos son muy limpios, muy pulcros. Entonces, allá las piedras no son como las de aquí, piedras prietas. No, allá la piedra es lisa como de mármol. De barranca. Como de barranca, pero esa piedra solamente se encuentra en las muy profundidades, aguas marinas. O sea que antes de que Hubo mar ahí antes. ahí era mar muy profundo. Pero cuando hubo el lanzamiento de Satanás a la tierra, la ciencia dice que un meteorito cayó y que ese meteorito hizo que se murieran todos los dinosaurios y todo eso que se le llama la vida preadámica, antes de Adán. La Biblia no nos habla de antes de Adán, nos habla de Adán para acá. Pero antes de Adán hubo vida. Y eso lo tenemos como testimonio en muchas cuevas que hay pinturas, ¿verdad? Rupestres. Bueno, entonces José y María se metieron en esa cueva que usaban como pesebre para que comieran ahí los animalitos, ahí los guardaban. Ahí se metieron. No había lugar en la posada. Cuando se cumplieron los días, lo llevaron al templo para presentarlo, porque así dice la ley. Dice, y María guardaba todas estas cosas en su mente y en su corazón. María guardaba todas las cosas que oía acerca de Jesús en su mente y en su corazón. ¿En dónde las guardaba? ¿Dónde las tenemos que guardar nosotros? Entonces dice la Escritura que cuando María y José van caminando y llevan al bebé de 8 días para presentarlo en el templo, había ahí un hombre anciano que era un profeta de Dios. Y Dios ya le había dicho, mira, no te vas a morir hasta que veas al Salvador. Ese día a lo mejor él no quería ir al templo, a lo mejor estaba cansado, tenía sueño, era un anciano. Pero dice aquí que el Espíritu de Dios le dijo, vente al templo. Por eso decíamos hace un rato, lo que hacemos o decimos o donde vamos no es obra de la casualidad. Si estamos en Cristo, si estamos fuera de Él, el que nos lleva es el otro. Amén. Por eso más vale que estemos en la presencia de Dios para que el que nos mueva sea Dios. Entonces dice que cuando ellos llegaron, aquel hombre vio al niño y el Espíritu de Dios le dijo, este es el Salvador. Amén. Tomó al niño, lo cargó, alabó, le dio gracias a Dios y le dijo, gracias Señor porque cumples tu palabra, tú siempre cumples. Ahora ya puedo morir en paz porque estoy viendo al Salvador, aunque era un bebé. Le dijo a su mujer, a María, le dijo, este bebé va a ser para caída y para levantamiento de muchos. Porque muchos no van a creer y muchos sí van a creer en él. Pero dice también, y María escuchaba y guardaba todas las cosas en su mente y en su corazón. José también estaba ahí a un lado. Enseguida vino una mujer, dice, era una anciana. Dice que desde que allá se casaban a las 14, 15, 16 años. Dice, desde que tuvo edad para casarse, vivió 7 años con su marido. Imagínense, 14 años más 7, 21. Dice, y ahora tenía 85 años de viuda sirviéndole al Señor. Ya tenía como 100 años la viejita. Pero era profeta de Dios. Y a ella le gustaba orar y ayunar para Dios. Dice que todos los días iba al templo. Y el Espíritu Santo le reveló, este bebé es el Mesías. Y ella entonces empezó a hablarle a todo el mundo. Y María escuchaba y guardaba todas las cosas en su mente y en su corazón. El ángel de Dios le había dicho a María cuando se le apareció, has hallado gracia delante de Dios y Dios te escogió para que seas el vaso, el instrumento, la madre de la que nazca un ser celestial, Jesús. ¿Amén? Ahora, María ya tenía todo eso en su mente y en su corazón, ¿no? Ya sabía, ¿verdad? Vamos,
María y José, dice, subían cada año al templo. El templo está en un monte. Ellos iban a su ciudad y cada año tenían que ir a peregrinación, así como aquí se van a Chalma. Allá todos los años suben al monte a llevar un sacrificio a Dios, a alabar a Dios. Ahí iba José con María y llevaban a Jesús. Dice ahí cada año. Sin embargo, cuando Jesús cumplió 12 años, ¿cuántos? 12 años. Fueron otra vez. ¿Sabe? Cuando van en grupo, se van todas las familias, se van todo el pueblo, toda la colonia, se van juntos. Eso sucedió, llegaron, ofrecieron sus sacrificios, alabaron a Dios. Llegó el día de retirarse, dice que iban de camino un día y buscaban entre todos a Jesús. Oigan, tiene un día que no vemos a nuestro hijo. Y empezaron a preguntar entre los vecinos y familiares que iban en esa caravana, grande caravana. ¿No han visto a Jesús? ¿No han visto a Jesús? Oigan, ¿no va por ahí a Jesús? Un día después, y no lo encontraron. Se perdió Jesús. Se regresaron. ¿Cuántos días iban? Un día, ¿verdad? Y en regreso otro día, ¿verdad? 2. Pero llegando no lo encontraron luego. El templo está abarrotadísimo. Hay muchísima gente de todo el mundo, imagínense. Alguien pudiera robarse al niño. María dice, estaba angustiada. José estaba angustiado, estaban desesperados. ¿Quiénes son papás aquí? ¿O abuelos? ¿Algún día se les ha perdido un hijo o un nieto? Déjeme decirle. Yo tengo una hija que siempre fue bien inquieta, bien curiosa. Tenía 2 años, no caminaba bien, pero gateaba bien rápido. Y esa niña un día se le desapareció a su mamá. Y me habla corriendo, oye, la niña no la encuentro. Teníamos un negocio, una zapatería. Cerré la zapatería en una puerta corrediza de cristal y a mi niña mayor la dejé adentro. Hija, si pasa por aquí tu hermanita o alguien la trae, le abres la puerta. Ahí te quedas a cuidar. Mientras, mire, la mamá se salió corriendo todavía no había combis. Eran las Estrellas, la Ruta 19, eran las micros grandes. Y se subía y buscaba y preguntaba, le pidió un de tránsito, pare todos los carros, mi hija se perdió. Mientras yo corrí por todos lados buscando y nada. Es una desesperación tremenda. Regreso hacia el negocio y le pregunto a mi niña mayor, ¿ya vino? ¿No la has visto? No, papá. Me sigo buscándola. Y un muchacho me dice, un joven como de 12 años precisamente me dice, ¿anda buscando una niña? Le digo, sí, ¿la has visto? Gateando. Dice, sí, venga, sígame. Y me lleva a un local donde había maquinitas de videojuegos. Tenían un cochecito, uno de esos simuladores que se mueve. Ahí estaba sentada la niña. La cargo, la abrazo, me la llevo, gracias al muchacho. Y le hablo a mi esposa. Desesperación. Yo creo que habrán sido 15, 20 minutos, media hora más tardar. Pero es una desesperación tremenda. Imagínense, María y José, cómo estaban angustiados. Cuando por fin, entre tanta gente, yo creo que se dilataron otro día. 3 días buscando, 3 días. Y lo encuentran bien sentadito, bien tranquilo, platicando con los maestros, con los escribas, los fariseos, la gente que conocía la palabra de Dios. Allá no se le nombra a un niño adulto. Allá no hay juventud, no hay adolescencia. Antes, hasta los 12 años, empezaban a enseñarle la escritura. Antes no. La ley, la Biblia, hasta los 12 años, cuando ya tuvieran conciencia. Jesús tenía apenas 12 años, no podía conocerla. Apenas estaba cumpliendo sus 12 años. Era ilegal, era ilegítimo y más delante de Dios que alguien le hablara de las escrituras a un niño. Él no sabía nada humanamente. Sin embargo, María cuando lo ve le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Dice que él le hacía preguntas a los maestros y también les daba respuestas. Y los maestros de la ley estaban asombrados, fascinados.
Bueno, ¿cómo es que este niño sabe tanto? Bueno, ¿cómo es que este niño nos enseña la palabra de Dios? Lo que nosotros no hemos entendido. Cuando María le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Dice que Jesús le contestó, madre, ¿qué no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Verdad? Yo pregunto, ¿qué María no ya sabía por medio del ángel que Jesús era el Hijo de Dios? Sí. ¿Qué no María ya había escuchado por medio de un anciano profeta que Jesús era el elegido de Dios? ¿Qué acaso María no había escuchado de una mujer anciana profeta también que Jesús era el redentor del pueblo de Israel? Sí sabía. Amén. Ahora la pregunta más grande, más fuerte. Ellos pensaron, Jesús se perdió. Jesús se perdió. Pero yo me pregunto, ¿quién se perdió realmente? Dios. La fe. No. Ellos lo perdieron a él. Aunque él ya tenía 12 años, ¿quién tiene la responsabilidad de los hijos? Los padres. Si vienen de fuera, vienen cada año. Pero además es un lugar donde llegaba gente de todo el mundo. De todo el mundo. ¿Qué no tenían que tener más cuidado con él? ¿Verdad que sí? Sí, más precavidos. Ahora, ellos le preguntaron, Jesús, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Te nos perdiste. Pero él les dijo muy sabiamente, no, yo no me perdí. Yo estoy en las cosas de mi Padre. Ustedes saben que yo tengo que estar en las cosas de mi Padre. Ese es el problema de la humanidad. Les testificaba de un hombre que por el piquete de un alacrán quedó inválido. Por el piquete de un alacrán él no puede hablar. Y yo decía, Señor, pero es cristiano, es tu hijo, se congrega en una iglesia cristiana. Mira, toda su familia, sus hijas se congregan. Mire, su hija es la presidenta del grupo juvenil, su hija. El otro hijo es maestro de música. Bueno, todos sirven a Dios. La esposa es de las principales consejeras de la iglesia. Es un movimiento grande. Entonces, ¿por qué él tuvo que sufrir? Yo quiero decirlo a manos del enemigo, del diablo. Porque se descuidó. Igual que María, igual que José, siguieron su camino y se les olvidó el Señor ahí atrás. Eso es lo que nos pasa. Yo no puedo decir, Dios me dejó. Tú lo dejaste a Él. Mi fe está muerta. Tienes razón porque tú no la has alimentado. Tenemos que alimentarla. ¿Sabe que a veces nos conformamos? Hay muchos hermanos, muchos cristianos de mucho tiempo que viven en la miseria. Viven de una manera miserable. El Señor Jesús dijo algo. Sed mansos y humildes de corazón, como yo lo soy. Mansos y humildes. No dije, sea pobre, sea miserable. No, sé manso y humilde. Cuando el Señor Jesús le contestó a Pedro, Pedro preguntó, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Hemos dejado casas, tierras. Hemos dejado a nuestras esposas y a nuestros hijos, a nuestros padres, por seguirte a ti y al Evangelio. ¿Qué vamos a recibir? El Señor les dijo, ustedes que han dejado todo, dejaron sus tierras, sus trabajos, sus padres, sus esposas, sus hijos, van a recibir 100 veces más. 100 veces más. O sea, van a ser bendecidos. Van a ser sanados. Y tienen que ser multiplicados. Tienen que ser prosperados. No es una opción, tienes que ser. Yo le digo allá a la iglesia, miren, si usted recibe a Cristo en su corazón, usted se arrepiente de verdad de todos sus pecados, usted vive conforme a la voluntad de Dios, usted tiene una sentencia sobre su cabeza. No es si quiere, usted tiene una sentencia sobre su cabeza. ¿Sabe cuál es?
es que sea bendecido, que sea sanado y que sea prosperado. La Biblia habla de un hombre en el libro de Génesis llamado Abraham. Abraham era un hombre, mire, vivía donde había un oasis en el desierto, ahí había agua. Abraham tenía una esposa, pero no tenía hijos. Sin embargo, Dios le dijo: sal de tu casa, sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré. Porque voy a hacer de ti una nación grande, prosperada, poderosa. Te voy a hacer padre de muchas generaciones. Dios nunca le dijo a Abraham: salte de esta tierra donde, mira, hay agua, tienes ganado, tienes tu esposa, y vete al desierto porque te va a ir de la patada. Te voy a llevar al desierto para que vivas de una manera miserable. No, Dios le dijo: ve para que te prospere, para que te sane y para que te bendiga. Te voy a multiplicar, te voy a bendecir. Yo no encuentro en la Biblia que Dios le haya dicho a alguien: te voy a hacer miserable. No, al contrario. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 1, en el verso 2, dice el Señor: hijitos, yo deseo que sean prosperados en todas las áreas de su vida, así como también su alma está en prosperidad. Pero nunca dice que sean maldecidos. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, cuando Dios le habla revelaciones al apóstol Juan, le dice: mira, dile a la iglesia de Éfeso esto, dile a la iglesia de Esmirna esto, dile a la otra iglesia, a todos les da recomendaciones. Pero hay algo que me encanta: y dile a esta otra iglesia: yo veo tus necesidades y que tú eres pobre, pero tú eres rico. Tú eres rico. Le dice el Señor: yo te estoy viendo, yo estoy viendo tus necesidades. Y tú dices que eres pobre. Pero dice el Señor: pero yo digo que tú eres rico. Pero yo digo que tú eres rico. Tienes que tomar la bendición. ¿Sabe? Yo les digo allá, un hermano, una hermana, alguien que de verdad conoce a Dios, que de verdad tiene un trato con Dios, no puede vivir mal. Si está viviendo en la miseria, es que no le cree a Dios. Si está enfermo, es porque no le cree a Dios. Porque si Dios dice: mira, yo estoy preparando a mi hijo unigénito para que en la cruz y en sus llagas se lleve todas tus enfermedades y todas tus dolencias. Él ya se las llevó, ya lo hizo. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar enfermo si Él ya se las llevó? Es que Él lo dijo antes de que yo naciera. Sí, pero lo que Él hizo, lo hizo para todos los tiempos. No importa que hoy o que mañana te venga una enfermedad. Tú puedes decir: Señor, tu palabra dice que Cristo se llevó todas mis enfermedades y mis dolencias en sus llagas. Yo no las quiero. Llévatelas. Un hermano, un cristiano que esté viviendo mal, sin dinero, sin economía, en la miseria. ¿Cómo? Si el Señor dice: sé generoso, ayúdale al necesitado. ¿Cómo le vas a ayudar si no tienes? Él cumple su palabra. Él dice: yo quiero que tú seas bendecido y prosperado. Es más, Él dice: mira, yo te voy a hacer habitar en casa que tú no construiste. Te voy a hacer habitar en una ciudad amurallada que tú no levantaste, en casa que tú no construiste, y te voy a hacer comer del fruto de los árboles que tú no sembraste. Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios de bendiciones. Pero entonces, ¿por qué yo estoy mal? ¿Por qué yo tengo que padecer? Lo que pasa es que yo me olvidé del Señor. De los que estamos aquí, ¿quiénes algún día le dijeron: Señor Jesús, entra en mi corazón y toma el control de mi vida? Amén. Ahora, yo les pregunto: ¿lo dejamos tomar el control de verdad? No. Es como María: ya sabemos que Él es Dios, ya sabemos que para Él nada es imposible, ya sabemos que Él todo lo puede, pero me doy la espalda y lo dejo ahí. Dice la Biblia en el libro de Jeremías
¿qué mal hallaron en mí vuestros padres, que se apartaron de mí para irse tras la vanidad y hacerse vanos? ¿Qué mal podemos encontrar en él? ¿Acaso él quiere bendecirnos o quiere maldecirnos? Bendecirnos. ¿Eso es malo? No. ¿Acaso él quiere prosperarnos o quiere hacernos miserables? Prosperarnos. ¿Y eso es malo? No. Entonces, ¿qué mal hallamos en él? Nosotros ¿En qué somos momento le damos la espalda? En el momento en que no escuchamos su voz. ¿Cómo voy a saber lo que él quiere para mí si no leo su palabra? Si no voy a un lugar donde me prediquen su palabra. ¿Cómo voy a vivir conforme a su voluntad? En abundancia, en prosperidad, en paz, en bendición, si no conozco su palabra. ¿Cómo lo voy a hacer? Le damos la espalda. Vemos una tentación y vemos al Señor. Señor, espérame porque ahí hay una tentación. Dice una canción, ¿verdad? Bien mexicana. Me he de comer esa tuna aunque me espine la mano, ¿verdad? ¡Ay, esa muchacha! Si tienes una en tu casa, tienes a tu esposa. Honra, respeta. Oye, es que esta va vestida como muñequita. Pues viste a la tuya, sí. Ponte a trabajar más para que le compres ropa. Pero buscamos siempre el pecado. Si nosotros conociéramos la voluntad de Dios, su voluntad, mire, entonces iríamos detrás de él. Yo me pregunto, cuando hay algún político, hace años yo me acuerdo que vino el chaparrito orejón, ¿cómo se llama? Salinas de Gortari, vino a Yautepec. Mire, había un mar de gente en Yautepec. Trajeron un montón de acarreados aquí en Yautepec. O tal vez usted haya oído que cuando algún político va a llegar a un lado, llegan los acarreados, ¿a poco no? Sí. ¿Y por qué van los acarreados? Pagan. Porque les pagan, les dan su despensa, les dan su torta y su refresco, ¿verdad? Oye, ¿yo por qué voy a perder mi tiempo? ¿Por qué voy a dejar de ir a ganar mi dinero por venir a aplaudirle a las mentiras de un político que me promete y no me cumple? ¿Verdad? Pero si yo sé que me va a dar algo, ahí voy, ¿verdad? Ahora imagínate si sabes que Dios te quiere bendecir, ¿no irías detrás de él? Sí. ¿Y por qué los que estamos aquí? Porque no íbamos detrás de él, ¿verdad? Y si no vamos, si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a seguir? Él no es el que nos deja, somos nosotros los que nos descuidamos. La Escritura nos enseña en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, empieza diciendo el Señor, si lo tienen por ahí, dice, verso 1, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Por qué dejamos al Señor Jesús? Créele, créele. Pero ¿cómo le vas a creer si no conoces su palabra? No es lo mismo creo en Él que le creo a Él. Amén. De los que estamos aquí, ¿quiénes creen en Dios? Amén. Amén. Déjeme decirle, la Biblia dice que el diablo también cree en Dios y tiembla. El diablo también cree en Dios y tiembla. Pero el problema es quién le quiere creer a Dios. ¿Sabe que creerle a Dios es un poquito difícil, un poquito complicado? Sí. Imagínate, el Señor te dice, dale de comer al hambriento. Y tú te acabas de comprar tu tortota, de esa torta del Chavo con su lengota de jamón, y, bien rico, de lo que más te guste. Imagínate con unos chilitos chipotles, con aguacatito, bien rica. Y ves a una persona mendigando. Y tú te estás saboreando y entonces te das agua a la boca. Pero sientes una voz que te dice, dale tu torta, él no tiene que comer.
dásela. ¿Verdad que cuesta trabajo? Pero si es lo único que tienes, le metes la mitad. Pero si Dios te dice, dale la torta a él, dale tu comida, Se la doy. qué bueno, a veces sí obedecemos, pero a veces se nos hace difícil. Y mira, cuando Dios te pide que sueltes algo que tienes en tus manos, es porque Dios te va a dar algo más grande. Pero el problema es creerle. El problema es obedecerle. Si tú supieras que en cuanto Dios te diga, dale esto a tu vecino, desocupa tus manos, porque te voy a dar algo más grande, tú lo harías corriendo. Pero si no sabes que Él te va a dar algo, pues no lo sueltas. Ay, si me quedo sin nada. Si me quedo sin nada. Mire, una vez un varón llegó a una iglesia y el predicador dice, llega el momento más bonito de todo el servicio. ¿Sabe? Es bonito cuando llegamos a un servicio, hincarnos y orar. ¿Sabe? En nuestra congregación, cuando nosotros llegamos y nos hincamos para orar y decirle, Señor, gracias por este día y gracias por este momento. Que tu Espíritu Santo lo llene todo, Señor. Cambia todo, cambia la atmósfera, cambia los corazones. ¿Sabe? Es algo tan bonito ahí que corazón maduro, es más, la gente nueva que va llegando, son quebrantados. Empieza, se siente como si estuviéramos viviendo algo diferente. Luego, cuando empezamos con las alabanzas, mire, hay quienes al momento de cantar lo hacen con todo su corazón, sienten lo que están cantando y empiezan a llorar. Empezamos a llorar. No lloramos porque nos duela una muela o porque nos pisaron un callo, no. Lloramos porque sentimos lo que estamos cantando. Hay un canto que dice, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Y me empiezo a acordar, eres tan fiel, que me hiciste esto y esto y aquello. Y en ese mismo momento empiezan a salir mis lágrimas. No porque yo quiera llorar, no, sino porque me acuerdo de los milagros que Él ha hecho en mi vida. Y en muchos pasa lo mismo. Y se siente bien bonito llorar de emoción, no de dolor, no de angustia ni de desesperación, de gratitud, de alegría. También se llora de alegría. Pero luego cuando empezamos con la palabra a predicar, oiga, también se siente bonito ahí. Porque muchas veces pregunto, ¿a alguien le habló Dios la palabra? Cuando veo, por ahí está uno llorando, otro está encogido. Y más de uno nos paramos y decimos, a mí, esa palabra era para mí. Eso que dijo era para mí. Más de uno, mire, han llegado personas nuevas, van por primera vez. Y unos lloran, pero otros se enojan. Llegó una mujer y llevaba a su hija, la joven como de 22, 24 años. Y la muchachita estaba bien enojada. Y a cada ratito pellizcaba y le daba de codo a su mamá. Cuando terminó el servicio, pues todos nos saludamos. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y cuando yo llegué cerca de ellas, la muchachita le estaba diciendo a su mamá, ¿para qué le dijiste a este señor? ¿Para qué le platicaste mi vida? Era la primera vez que venía, ella no me había dicho nada. Es Dios el que pone las palabras y es ella la que sintió que era para ella la palabra, ¿eh? Hay unos que se enojan, otros que lloran. Pero es bonito saber que Dios se acuerda de mí y en esa palabra me está hablando a mí. Y muchos lloramos. Y les digo, es bonito llegar a llorar, es bonito alabarle, sentir su presencia, es bonito escuchar su palabra, que nos enseñe, que nos instruya, que nos demos cuenta, que nos toma en cuenta. Pero sobre todo les digo, llega la hora más bonita, la más bonita, es darle a Dios. La Biblia dice, mira, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando tú das y das y das, un día vas a recibir. El Señor dice, siembra. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Siembra. Dice también su palabra, mira,
reparte a 7 y aún a 8, o sea, reparte a muchos, que en su debido tiempo tú vas a cosechar, te van a dar a ti también. Amén. 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 Así que les digo, llega la hora más bonita. Mire, a veces llegamos y queremos orar. Se me olvidaron los frijoles prendidos en la lumbre. Cuando llegue va a estar lleno de humo mi casa. A veces me estoy acordando, ay, mañana tengo que hacer un pago. Híjole, mañana tengo que ir a trabajar. Mañana el niño tiene que ir a la escuela y sus zapatos ya se rompieron. Cuando estamos queriendo orar, nos acordamos de cosas. ¿No les ha pasado a ustedes? Sí, sí, sí. Luego cuando queremos alabar, cantarle a Dios una canción, una alabanza, de repente nos acordamos de otras cosas. ¿Verdad que sí? Decimos, ay, este pastor canta re feo, está bien desafinado. Un poco no. Imagínense, todo lo que queremos hacer para Dios, el enemigo no puede entrar en nuestra cabeza, pero nos manda un flechazo. Ahí te va. Acuérdate de los zapatos. Tú acuérdate de los frijoles. Acuérdate de tu novia, te puso el cuerno. Hablas tu chino. Fíjese, le digo que Dios lo saca, ¿verdad? Pero imagínate, siempre que quieres hacer algo para Dios, el diablo te está atacando. No lo sueltes, te distrae. Yo les digo en la iglesia, pero ¿sabes en qué nunca te va a distraer? Y aunque se enoje y se muerda la cola y se revuelque el diablo, lo vas a hacer si tú quieres, darle una ofrenda a Dios. Dios no necesita dinero. Dios es el dueño de todo el oro y toda la plata del mundo. Él dice, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti. Míos son todos los animales y las bestias que corren en el campo y en los collados. A todos los conozco por su nombre. Él es el rey, dueño de todo, no necesita dinero. Pero cuando nosotros lo honramos de esa manera, aunque el diablo se enoje, Dios dice, mira, de lo que tú me das, así dice, lo que sembrares, eso vas a cosechar. De lo que tú me das, yo te lo voy a regresar multiplicado. Una vez, el predicador dijo, dele a Dios. No esté pensando, ¿qué va a hacer el pastor con ese dinero? Dele a Dios. Y por ahí un hombre estaba pensando, me quedé sin trabajo. Solamente me quedaron 200 pesos de lo que trabajé la semana pasada. Estos 200 pesos me tienen que alcanzar toda la semana, porque empiezo a trabajar y no me pagan hasta el fin de semana, ¿verdad? 200 pesos para comer 7 días, no, pues no me va a alcanzar. Y luego tengo que pagar pasajes. 200 pesos, a ver cómo estiro estos 200 pesos. Y el predicador decía, no se preocupe por el día de mañana, no se preocupe por qué va a comer, qué va a vestir o qué va a alcanzar. Usted preocúpese por entrar en el reino de los cielos y todo le vendrá por añadidura. Y decía el pastor, dele a Dios, dele una ofrenda a Dios. Y aquel hombre pensando, pues son mis únicos 200 pesos. Lo malo es que no traigo ni cambio, es un único billete. Y el predicador, si tú sientes amor por Dios y por su obra, dile, Señor, gracias, aquí está mi ofrenda. Y aquel hombre pensando, no, pero es mi único billete, ¿no? El Espíritu Santo le dijo al muchacho, dalo de ofrenda. Con dolor en su corazón, aquel hombre sacó su billete y lo dio de ofrenda. Termina el servicio, se va a su casa, tengo que ir caminando. Hoy no voy a comer, no voy a cenar. ¿Para qué le di mi billete? No lo hubiera. Mañana, ¿cómo lo voy a hacer para ir a trabajar? No, tengo que buscar trabajo todavía. Iba pensando. Se acostó de malas. Nomás tomó agua, no hubo para cenar. Mientras estaba durmiendo, tuvo un sueño. Dios le dijo, hijo, ¿te duele tanto tu billete de 200 pesos? ¿Te duele tanto? Ten, aquí están de regreso debajo de tu almohada. El hombre despertó. ¿Qué? ¿Mi billete de 200? Se levanta hasta la almohada. Ahí está el billete. Vivía solo, ni quien se lo hubiera puesto. Ahí está su billete. Pero 200 pesos no le alcanzaron para toda la semana. Toda la semana no encontró trabajo. Hasta que llegó a la siguiente semana y se humilló delante de Dios. Señor, perdóname. Tú me hablaste y te lo di, pero iba yo renegando, me lo regresaste.
Si yo te lo hubiera dado de corazón, oiga, si yo hubiera escuchado tu voz y te hubiera hecho caso de corazón, yo sé que tú me hubieras dado un trabajo bien pagado y no hubiera faltado quien me invitara a comer cuando yo no tuviera. Pero a veces nos duele el corazón, nos duele el codo obedecer a Dios. Y no hablo de darle dinero. Hablo de que a veces Dios te dice, ¿por qué no vas? Hoy en vez de ir a trabajar, ve a predicarle a aquella persona. ¿Por qué no hoy en vez de que te vayas a ver el fútbol, vas y le predicas a aquella otra persona? ¿Por qué no hoy en vez de que hagas otra cosa, vienes a la iglesia para hacer el aseo? Vienes a barrer, a trapear, limpiar las sillas. ¿Por qué no le hacemos caso? Porque a veces pensamos, ay, es mi mente, se me ocurrió, pero no es de Dios. Nosotros somos los que le damos la espalda a Dios. No es que el Señor nos dé la espalda a nosotros. Ahora la pregunta es, María y José, ¿en dónde encontraron a Jesús? En el templo. En el templo. ¿Y qué dijo Jesús? Iba a hacer sus negocios. En los negocios de mi Padre tengo que estar. Hay mucha gente que se pierde de Jesús. No que Jesús se pierde de ellos. Ellos o nosotros nos perdemos de Él. Y luego, ¿dónde dejé mi fe? ¿Por qué no tengo fe? ¿En dónde la encuentro? Ven a Jesús. ¿Y en dónde lo busco? Él está ocupado en las cosas de su Padre. En donde se predica su palabra, ahí está Él. Él dice, mira, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿A ti te ha faltado fe? ¿Alguna vez tuviste duda de que una oración, algo que tú necesitabas, el Señor te lo pudiera dar? ¿Te faltó fe? ¿Alguna vez sentiste que Dios no caminaba contigo? Ven a Él. Cuando salgas de este lugar, ¿quiénes están próximos a salir? Cuando salgan de este lugar, busquen a Dios. Busquen un lugar donde se predique la palabra de Dios. Que no les hablen de política, que les hablen de la palabra de Dios. Que vean, que oigan, que sientan la presencia de Dios. Mire, una hermanita, ya ancianita con nosotros, tiene 85 años, con nosotros ya va a ser 4 años, 3 años. Ella conoció del Evangelio ya siendo grande, conoció de Cristo ya siendo grande. Su esposo cayó enfermo, cayó en cama, ya no se levantó de ahí. Pero al esposo allá en el hospital donde estaba, llegaron unos hermanos y les predicaron la palabra de Dios. Y aquel ancianito recibió a Cristo en su corazón. Y aquel ancianito tenía tanto gozo, tanta dicha de haber conocido a Cristo, aún en el hospital, que la viejita, la esposa, le decía, bueno, ¿tú qué tienes? Es que vinieron unos hermanos y me hablaron de Cristo y lo recibí en mi corazón, ahora soy salvo. Y la viejita le decía, pero tú y yo somos católicos, acuérdate. Y el viejito le dijo, mujer, perdimos mucho tiempo. Yo te invito a que conozcas a Jesús. Cuando la viejita conoció a Jesús, se enamoró tanto de Dios, se murió su esposo. Ella se enamoró tanto de Dios que no ha dejado de ir a la iglesia. Ella iba a una congregación. Cuando empezó la pandemia, esa iglesia se cerró. Y nosotros seguíamos transmitiendo por internet las predicaciones. Una de sus hijas vio la predicación y le dijo, mamá, hay una iglesia aquí en el centro donde están predicando. ¡Ay, se siguen congregando! ¿Quieres que te lleve? La llevó. Desde entonces la señora no ha dejado de congregarse. La viejita sigue congregándose y tiene una fe bien firme. Ella no pierde su fe. Pero hay muchos que porque su iglesia se cerró, porque el pastor le hizo feo, porque cuando estaba predicando sintió que le hablaba a él, dejan de congregarse. Y pierden el camino, pierden al Señor. ¿En dónde podemos buscar al Señor? En donde se predica su palabra. Nos testificó ella este domingo. Dice, mire, la verdad, se paró al frente, estaba testificando. A mí me han invitado a otras congregaciones.
Y yo he ido con el pastor fulano y con el pastor fulano, me han invitado. Dice, pero yo no dejo este lugar. Porque en este lugar no nada más siento la presencia de Dios, he visto milagros de parte de Dios. Enfermos que Dios ha sanado, endemoniados que Dios ha liberado. Gente poseída que han llevado, que Dios ha liberado. Gente que tiene deudas y que Dios las ha pagado, se han desaparecido las deudas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Venir a Él. Para Dios nada es imposible. Si vas a salir de este lugar, busca en dónde congregarte. Busca en dónde congregarte. La Biblia dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Busca en dónde se predique la palabra de Dios, pero que veas milagros, que veas maravillas, que sientas la presencia de Dios. Dios no es un juego, Dios es real, más real que tú y que yo, porque tú y yo mañana podemos ya no vivir, pero el Señor sigue presente. Él es fiel, es verdadero y Él es eterno. Busquémoslo. Quiero invitarle a que se ponga de pie en esta hora, se nos acaba el tiempo. ¿Alguien se ha perdido del camino? ¿Alguien se ha perdido de la brecha? Dígale en esta hora, Señor Jesús, quiero volver al buen camino. Quiero retomar mi comunión contigo. Quiero conocerte. Dígale, déjame conocerte. A través de tus milagros. A través de tus prodigios. A través de la sanidad divina. A través de la liberación. Déjame conocerte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hay un canto que dice, anhelo conocerte, Espíritu Santo.